FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, 89.7 FM región norte y 89.9 FM para Punta Cana. Y si quieres comunicarte con nosotros en cabina, nuestros teléfonos son 809-683-8790 y 809-683-8791. Desde el interior sin cargo, 809-200-7777. En cabina me acompañan tres poderosas mujeres del área de la salud mental. Helen Reyes, neuropsicóloga, Yudelka Tronilo, médico psiquiatra, y Laura Troncoso, psicóloga clínica y terapeuta infanto juvenil. Están aquí conmigo para que hablemos de cómo se encuentra la salud mental en República Dominicana actualmente. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas. Buenas noches. Estamos bien. Buenas noches. Bienvenidas. Hay una timidez, hay como timidez. Yo te dejé tranquila. Después de esa presentación yo me siento poderosa. Claro. Poderosas mujeres aquí. Yo espero que ese poder energía. venga acompañado de dinero. Bueno, pero por eso, ¿verdad? Las consultas. Oye. No. Pero bueno. Estamos hoy que las invité porque me gustaría saber, estábamos celebrando lo que es el Día Mundial de la Salud Mental ayer, ¿verdad? Sí. Correcto. Y justamente para ponernos un poquito en tono de cómo está nuestro país, cómo están nuestros jóvenes, cómo está la familia en temas de la salud mental, qué tanta responsabilidad hoy estamos asumiendo, qué tanta conciencia estamos teniendo para ir a terapia, para reconocer que tenemos un síntoma y no solamente decir, bueno, me siento mal, pero si mi mamá y papá lo resolvió en su momento y no tuvo que ir a terapia, entonces yo tampoco lo necesito. Si no, tenemos un discurso diferente. Sí me siento mal, sí tengo una situación. Y aunque papá y mamá no fueron, entonces yo sí entiendo que a mí me hace falta y tengo que resolver a tiempo lo que me está sucediendo. Entonces, Laura, tú trabajas con jóvenes. Claro. Y por ende con familias. Sí, claro, con familias. ¿Cómo estamos a nivel de salud mental? Eso va a depender. Si nos centramos en estadística, en lo que sale en la prensa, en lo que vemos constantemente, o si vemos el día a día, ¿verdad? Yo soy partidaria de que aquí se está haciendo mucho. Cuando digo que se está haciendo, me refiero a la persona, a que la gente ha ido adquiriendo mayor conciencia, a que efectivamente, como tú decías, hay una buena parte de la población pues que acude y busca ayuda y se mantiene. Tú tienes otra que sí llega, pero entonces baja, abandona el proceso, sobre todo cuando empezamos a buscar las causas, porque parte de la salud mental y psiquiatría que está por aquí me va a confirmar esa parte. Cuando empezamos a profundizar, porque para tú sanar y lograr tener la estabilidad que tú buscas, ese bienestar que tú estás esperando, pues hay que tapar muchas cosas, hay que abrir una caja de Pandora que está en tu infancia y que está en tus antepasados, en tu familia. Y mucha gente no quiere enfrentarse a eso o no está lista para enfrentarse a eso. Entonces, muchos abandonan el proceso y otros efectivamente deciden continuar y hacer el cambio. Pero la realidad es que antes aquí no se tenía esa conciencia de salud mental. Antes todo estaba muy normalizado y yo creo que era un tema de, yo diría, de inocencia, de falta de conocimiento, no porque tú decidiste ignorar el problema, sino porque esa era la cultura y porque así fue que a ti te educaron. Exactamente. Mira, es correcto. Actualmente existen varios factores que pueden afectar la salud mental. Si nos vamos a la definición de salud mental, básicamente es pues un estado de bienestar en el cual el individuo va a poder hacer frente a los conflictos cotidianos de su día a día, es decir, no conflictos que sobrepasen sus capacidades de afrontamiento, sino pues su diario vivir, el ir a trabajar, estar con su familia, compartir con sus amigos. Inmediatamente un individuo pues comienza a enfrentar problemas para cumplir con esa cotidianidad en una manera que no le genere esfuerzo adicional, entonces podemos decir que ese estado de bienestar se ha roto y entonces vienen los temas de salud mental. Entonces conversábamos fuera de cabina que hay varios factores que van a afectar ese estado de bienestar. Entre ellos tenemos cambios sociales bruscos, tenemos factores que son hereditarios, es decir, esa mochila genética que nos heredan nuestros padres, donde sí hubo trastornos mentales, que en ese
esa generación quizás no detonaran de la manera que están detonando ahora, es otra cosa. Pero obviamente pues tenemos el caldo de cultivo adecuado por los factores socioeconómicos, donde el mundo ahora está enfrentando pues tiempos que son relativamente más difíciles que quizás una época de 10, 20 años atrás. Y obviamente tuvimos el tema del COVID-19, que fue como abrir la caja de Pandora de trastornos mentales. Un detonante realmente. Un detonante. Sí, precisamente estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Laura acerca de que depende desde qué foco tú lo estés mirando, porque en mi caso, que trato con poblaciones vulnerables, sabemos que los últimos eventos aquí en República Dominicana, o sea, han despertado a la población a darse cuenta de la importancia de la salud mental, pero todavía hay una población, o sea, que está ajena a lo que es salud mental. Dígase esa población de batelles, esa población vulnerable, donde todavía piensa que salud mental, cuando hablan de salud mental, es hablar de personas locas, hablar de medicamentos, hablar de que me amarren, pero no saben todavía que salud mental, como decía Yudelka, Sí. con los nombres me ha ido muy bien esta noche. Como decía Yudelka, es un equilibrio entre varios aspectos emocionales, sociales, físicos. Entonces todavía existe esa población vulnerable que no tiene herramientas para afrontar cualquier dificultad relacionada a salud mental que se pueda presentar. O sea que debemos, de cierta manera, intentar de concienciar a esa parte de la población. Claro. Exacto. De hecho, si nos vamos a las estadísticas, se hizo un estudio reciente, creo que el año pasado, 2023, donde República Dominicana está dentro de los países de Centroamérica, Latinoamérica y demás. Estamos en los primeros 10 en la tasa de trastornos mentales, o sea, de pacientes con trastornos mentales. ¿Qué te deja dicho eso? Que tú tienes una población muy alta, considerando que nuestro país es pequeño. Centroamérica tiene muchísimos países y tú estás dentro de los primeros 10. Entonces, ¿qué te dice? Que tú tienes una cantidad de trastornos muy marcados. Claro, hay comunes, hay unos que son más frecuentes que otros, la depresión, ansiedad, y sobre todo después del COVID-19, tú tienes una tasa de pacientes con ansiedad, de pacientes con depresión muy alta. Y eso vino a raíz de que, qué sé yo creo que el COVID realmente fue más un detonante y no el que realmente empezó a afectar la población y empezamos a sufrir. Lo que produjo que las personas tuvieran síntomas de a nivel. Yo creo que lo que hizo fue que lo detonó, porque algo que mencionaba Yudelka ahorita, ese estatus de tú ir a tu trabajo, de tú, qué sé yo, llevar a los niños al colegio, levantarte, cocinar y demás, era tu rutina. Tu rutina se vio afectada, empezaron a salir una serie de sintomatologías. Exacto. Anteriormente, ¿qué tipo de casos eran los más frecuentes que tal vez ahora no lo son? Y hoy en día, ¿cuáles son los más frecuentes que ustedes pueden ver en consulta? Siguen siendo, antes de COVID y posterior a COVID, seguían siendo ansiedad y depresión los más frecuentes. Ahora bien, la cantidad de pacientes con ansiedad y depresión aumentó entre 20 a 25% posterior a la pandemia del COVID-19. O sea, el volumen de pacientes que ha aumentado. Las enfermedades siguen siendo lo mismo antes y después, porque tenemos enfermedades tipo esquizofrenia, que es un 1%, y la misma, el trastorno de estado de ánimo bipolar tipo 1. Entonces, seguimos con los mismos. Yo pensaba que la esquizofrenia había aumentado. No, yo creo que aumentó más el tema de diagnóstico, porque, ejemplo, conozco cercanos a mí cuyo diagnóstico se dio en la adultez, 30 y tantos años. Anterior a eso se pensaba, como decía ella en término popular, que estaba loca o que tenía crisis de locura. Pero el diagnóstico, exactamente, pero la crisis, cuando empezó a tener hijos, su esposo es el que se da cuenta. Pero esa persona vivió toda su vida creyendo que tenía situaciones, que era loco en buen dominicano y era esquizofrénica.
Ahora, dentro de la esquizofrenia existe lo que nosotros llamamos el pródromo de enfermedad, donde el paciente realmente no manifiesta sintomatología, sino que más bien tú dices, bueno, es una persona que quizás no interactúa mucho a nivel social, que es una característica en este tipo de pacientes, tiene creencias que son quizás un poco bizarras, que es otra característica, y entonces cuando pues detonan, cuando hacen una crisis, tú mencionabas pues un parto es uno de los detonantes. Exactamente. Entonces ahí se puede hacer diagnóstico, pero antes de hacer diagnóstico tenemos a veces muchas señales de personalidad, no necesariamente de sintomatología. Entonces, en base a que sabemos, bueno, hemos avanzado a nivel de salud mental, ¿cuál sería el principal desafío que tenemos? Un tema más que nada económico. Y también nosotros somos, así como somos los primeros 10 de Centroamérica, somos uno de los países que menos inversión en salud mental hace. Es correcto. O sea, el ministerio que menos tiene en el presupuesto anual es salud pública. Pero tenemos una línea ahora de... Sí, pero Sí, eso claro. necesita la inversión. Se supone que del presupuesto de salud mental, de salud pública, perdón, el 5% sea para salud mental. Sin embargo, nosotros estamos por debajo del 1% del presupuesto general de salud invertido en salud mental. Sin embargo, cabe destacar que no es que el gobierno no ha hecho nada. Hace 5 o 6 años estábamos mucho peor. Hemos ido dando pasitos, a pasos de bebé, pero estamos avanzando. Por ejemplo, esa descentralización de los servicios de salud mental de las unidades de intervención en crisis que se hizo posterior a convertir pues el antiguo 28, lo que se conocía como un hospital manicomial, eso ahora funciona como un hospital de rehabilitación y se han llevado pues a nivel nacional unidades de intervención en crisis en diferentes hospitales, que hace que la captación de pacientes pues sea más fácil y que la atención en crisis a esos pacientes sea más fácil. Antes, por ejemplo, yo creo que la del Darío Contreras es reciente y fue post-COVID. Antes el Darío simplemente se dedicaba a trauma. Exacto. Y ya tú has ido incrementando y tienes unidades. El tema está en que la gente también acuda, las listas de espera. Yo que trabajo en el Estado, yo trabajo en el CAIT, las listas de espera son grandes. Son altas. Entonces, no es que tú no quieras dar el servicio, no es que no se está haciendo nada, es que somos muchos. Sí, la población es muy amplia, entonces la cantidad de poder brindar el servicio entonces no es tan amplia igual que la población. Otro aspecto importante es, o sea, luego qué hacemos después, porque todas estas personas que, se pueden alcanzar, le podemos brindar ayuda de una u otra manera, luego, ¿qué van a hacer? Entonces, también crear medios, programas, ¿verdad?, que le permitan a las personas poder desarrollarse, porque recordemos que la salud mental es, como decíamos, una mesa de 4 patas, y que puede ser que brindemos ayuda, ¿verdad?, en el área mental, pero ¿qué vamos a hacer con lo físico, con lo social, con lo económico principalmente? Uno de los detonantes es lo económico, o sea, las personas andan estresadas, súper ansiosas, y el factor principal es el factor económico. Y acabas de mencionar algo importante. El estrés, la ansiedad conlleva que tu bienestar físico empiece a fallar. Entonces, ¿qué sucede? Que si ya tú habías acudido a buscar ayuda en salud mental, pero tu cuerpo te está detonando porque ya está agotado, porque tiene, sabe Dios qué tiempo sometido a mucho estrés, a mucha presión y demás. Si te ponen a elegir qué tú vas a hacer, en qué tú vas a gastar el dinero, si en la compra o en ir al psicólogo, tú te vayas a la compra. Claro, porque imagínate. Igual, si te tienes que hacer estudios médicos porque te lo pidió, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, el gastroenterólogo, tú te vas a ir a los estudios médicos porque tú no aguantas el dolor de estómago. Pero ¿qué sucede? Que el estómago es primo hermano de la salud mental. Claro, sí. El segundo cerebro. El estómago es Justamente, antes de entrar a cabina estábamos hablando de las enfermedades que detonan en el proceso de la salud mental. Entonces, ¿cuáles pudiéramos mencionar de esas enfermedades que te pudieran llevar entonces a tener un proceso
No propio a nivel psicológico. Como Laura decía, el estómago es primo hermano, o sea, todas las enfermedades gastrointestinales pueden llevar a trastornos ansiosos o a trastornos depresivos. Otro de los sistemas que se ve muy afectado es el sistema cardiovascular, tanto a nivel de cardíaco y la vascularidad, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Y otro órgano que inmediatamente pues detonen enfermedad puede llevar a trastornos mentales es la glándula tiroides. Las mujeres, lamentablemente, pues tenemos los cambios hormonales bien marcados. Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de llegada de menstruación, la menarquia, que es donde nuestra bomba hormonal detona. Posteriormente pasamos por partos, cesáreas, donde nuestras hormonas también se ven disreguladas, y entonces cuando creemos que ya por fin pasó todo, viene pues la menopausia, y eso lleva a trastornos anímicos y a trastornos ansiosos, o sea, pueden detonar fácilmente los pacientes. Es difícil. Sí. Porque nosotras somos como una constante de emociones. Claro. Entonces, como, si tenemos... el meme, la vida es pila de difícil. Y cuando entonces, hoy en día, por alguna razón, muchas personas están sufriendo de la tiroides. Y se supone que la tiroides te regula, ¿verdad? Tiene que ver con regular las emociones, el estado de ánimo. El sistema hormonal. El sistema, exacto. Entonces, nuestro estado de ánimo, de manera regular, es o más o menos feliz o más o menos triste, en base a que si estamos en esos días o no. Y las personas entonces que no tienen la tiroides y tienen que beber suplementos, ¿eso se les regula o igual eso puede provocar? Generalmente termina en una consulta de psiquiatría. Exacto. Porque inmediatamente tú estás suplementando, pues hay una parte del cuerpo que no va a recibir esa suplementación. Evidentemente lo natural no precede a lo farmacológico, entonces esos pacientes pues inmediatamente comienzan a sufrir cambios químicos en neurotransmisión que pues detonen trastornos o en síntomas ansiosos o depresivos. Y Estemos en que lo pueden acepten. Generalmente pudieran ser así tipo depresión. Claro, depresión o ansiedad. Bueno, señores, tenemos que cuidar nuestra tiroides desde Sí, siempre. No, y aparte de eso, por ejemplo, están los trastornos del sueño. No hay una cosa que detone, o sea, esta parte que son los trastornos del sueño. Las personas no duermen, no. Las personas. Lo que pasa es que hoy con el día a día, como tenemos demasiadas 8 cosas o que 9 hacer. horas, o sea, lo saludablemente recomendado. Claro. Que eso no pasa. No, o sea, hoy en Nos día acostamos a la esa una y no nos es la levantamos a las 5 norma. de la mañana. De hecho, el trastorno del sueño o el insomnio o la incapacidad para dormir es uno de los principales motivos de consulta de salud mental. El paciente te llega porque cuando ya no puede dormir, entonces ahí se ve afectado su día a día y entonces acude a una consulta de salud mental. Siempre está Pero cansado. generalmente el tema no es el sueño, el tema es algún otro trastorno mental tipo ansioso o depresivo que entonces como síntoma tiene el trastorno del Que sueño. que afecta el sueño, la higiene del sueño, Yudelka, básicamente. que se presentan a consulta luego de haberse medicado, Uf, tomado sí. 25,000 pastillas. Claro. Tú sabes, la pasiflora, la manzanilla, el La famoso el Cedocil, té de tilo. el té No, de y yo me lo tomo porque tilo. él se lo tomó y él le funciona. El vecino, y Google claro. me dijo que eso es lo que yo me tengo que Y dar. hoy en día, no sé cómo estará la consulta de Yudelka, pero la cantidad de pacientes que te llegan que están fajados bebiéndose la que es morada, la melatonina. Ah, sí, también. Ah, no, porque esa es natural y esa no me hace daño y no sé cuánto. Y esa es la que Vamos a hace hablar más de la daño. ahora que tú hablaste de la melatonina. Hay una melatonina, yo siempre me auxilio de mis niños, que son para niños, o sea, como que la venden una gomita En para los que los gomis. niños se Ajá. duerman más temprano. Y efectivamente funciona. O ¿Y sea, por qué tú ¿qué crees que tan yo te estoy recomendable? mencionando la melatonina? Por eso, espérate. ¿Qué tan recomendable es que nosotros como padres les demos melatonina a los niños? Porque quiero que se duerman más temprano, yo necesito Nada descansar. recomendable. Y ellos Yo no lo son muy recomiendo. energéticos. Nada recomendable. Mira lo siguiente, nosotros tenemos un ciclo circadiano de cortisol, que es lo que al final pues va a regular nuestro estado de vigilia sueño. El cortisol se supone que esté alto en la mañana, eso es lo normal, que nos dé energía, que nos permita afrontar todo el estrés que tenemos en el día normal, y entonces va bajando a medida que pasan las horas.
horas. Cuando llega el final del día, ese cortisol disminuye a niveles normales y entonces da paso al ciclo de melatonina, que es lo que logra regular y mantener el sueño. Entonces, cuando tú suplementas la melatonina, entonces tú le estás diciendo al cuerpo, óyeme, no la produzca, independientemente de que el cortisol esté alto o bajito, simplemente yo te la voy a suplementar. Y entonces tú alteras el ciclo circadiano y el patrón sueño y vigilia de ese ser humano. Imagínate si tú comienzas de este niño. Hay personas que comienzan de adultos, pero si tú se lo comienzas a poner a un niño, entonces es un niño que al final va a terminar fácilmente con una ansiedad inducida por fármacos. Así como claro, que tú lo puedes comprar sin ningún tipo de exactamente. De recetario. Hasta en el supermercado. El cuerpo se adapta. Hasta en el supermercado, señores. El cuerpo se adapta. Eso es como cuando, qué sé yo, cuando tú te bebes una acetaminofén para el dolor de la cabeza, llega un punto donde la acetaminofén ya no te hace nada. Correcto. Y tú cambias. Y sigue cambiando, porque el cuerpo se adapta. Como ella decía, el cuerpo va a dejar de producir la melatonina, que bien dijimos, es natural, tu cuerpo la produce. ¿Para qué tú le estás dando algo que ya él produce? Correcto. Bueno, pues no melatonina para sus niños, ni para usted tampoco. Depende, porque hay casos donde sí es indicado por el médico. Sí, es tú tienes casos, exacto, tú tienes un caso donde sí es recetado, donde sí es indicado porque hay una condición X que imposibilita que ese niño o esa niña duerma. No, a mí me lo dijo un amigo de un amigo, yo se lo doy a mis niños. Si tú quieres que tus niños duerman más temprano, mira, aquí hay un pote, dáselo. Y ellos a la hora que tú quieras, ellos se van a dormir. Yo Entonces, no sé quién le no gana a quién, si la melatonina o lo del jarabe de las alergias para dormir a los niños. Cierto, ese es otro muy utilizado. El Fendramín. Sí, pero es porque el acetaminofén de niños suele tener un antialérgico incluido. Bueno. ¿Qué tema? Es un tema. Sí, no, y no debemos llevarnos de los demás en base a... Pero es que el vecino, tú sabes que es médico. O sea, yo el tengo un dolor de cabeza, que se caracteriza las por abuelas, entonces yo no sé, o sea, recibimos todas esas opiniones y todas esas informaciones, las ponemos en práctica, pero entonces tú vas a tu médico y te da una indicación y tú dices, bueno, yo lo voy a consultar con la vecina, con la abuela, porque como que no estoy segura de esa indicación que me hizo el médico. Acuérdate que el dominicano hace de todo. Somos innovadores, somos innovadores. Todólogos. Laura, los jóvenes que actualmente están yendo a tu consulta, ¿pudieras comentarme de cuáles son las principales situaciones que lo llevan a la misma? En adolescentes, hoy en día, mucha ansiedad, y es una ansiedad que se detona mucho, no solo por el COVID, sino por cómo han ido los tiempos. Entonces tú tienes muchos adolescentes que se refugian en los electrónicos, que se refugian en un día, así como papá y mamá salen y se pasan el día entero fuera de la casa, ellos también. Porque para papá y mamá trabajar hasta las 5 de la tarde te lo ponen en una tanda extendida. Entonces ellos también andan en el mismo trajín que andan los adultos y se pierden muchas cualidades. Entonces, si no es aceptado por el amiguito, si tiene un problema, ellos no aprenden a solucionar eso porque solamente están en un mismo lugar todo el santo día, todos los días de la semana. Entonces tú vas a tener chicos que tienen temas con las habilidades sociales y como no me sé relacionar adecuadamente, pues eso va a detonar que yo me preocupe del si es que no me quieren porque yo soy bonito, si no me quieren porque tal y tal cosa, o empiezan las preocupaciones porque le estamos exigiendo notas muy altas y entonces ellos entienden que ellos tienen que tener buenas notas porque si no van a reprobar el nivel. Hay chicos que se presionan de más y se presionan ellos, no porque mamá y papá se los están exigiendo. Pero también hablábamos ahorita del bullying. Señores, eso es de cada quien. Yo creo que no hay un ser humano en esta vida que se haya salvado de algún tipo de relajo. Claro. ¿Qué sucede? Un comentario que uno consideró que no fue exacto. ¿Qué sucede? Que esos relajos, si nos vamos a cuando nosotros éramos niños, las que estamos acá sentadas, hoy en día eso está multiplicado por 10. O sea, yo misma a veces digo, pero ¿de dónde es que sacan tantas cosas? Tienen ese tipo de creatividad tan... Tú quieres encajar en una sociedad y si tú no encajas en esa sociedad, pues ahí vienen problemas emocionales. La mayor parte de mis pacientes hoy en día, adolescentes, llegan por un tema de aprendizaje, pero ese es el síntoma. Cuando hacemos la evaluación hay un tema, un trastorno del ánimo, hay un tema de ansiedad, hay un tema familiar, hay un tema de la dinámica, de cómo están funcionando en la casa y por ahí
se empiezan a desatar una serie de cosas. Algo que he podido ver mucho, aparte del trastorno límite de personalidad, también están los ataques de pánico. Ansiedad y depresión, ¿no? La ansiedad y depresión, que siempre, bueno, es algo como que podemos manejar, pero dentro de lo que, no tal vez no lo nuevo, pero sí lo que más se menciona hoy en día está esto, lo que son los ataques de pánico y trastorno límite de personalidad. Quiero que hablemos de esta parte de la salud mental actualmente en República Dominicana, y queremos saber, la pregunta que quedó en el aire fue, los trastornos que hoy en día más se están dando a conocer son los ataques de pánico, el trastorno límite de personalidad. ¿Esto se debe al mismo estrés que está ocurriendo en el día a día, o se debe a lo mismo que mencionaban ahorita? Teníamos cosas guardadas que hoy estamos sacando y algo lo está detonando y por esto lo estamos viendo más, o hay alguna otra causa o razón? El ataque de pánico realmente va de la mano de ansiedad. Entonces es como que la ansiedad magnificada. Exacto. Entonces llega un punto donde ya tu cuerpo no puede más, donde ya no aguanta, y tus crisis, tus preocupaciones sobrepasan inclusive los niveles de ansiedad, y pues tú te sometes o tu cuerpo cae en un ataque, que suele pasar transcurrido unos minutos, dependiendo de las herramientas que tú tengas, porque un ataque de pánico puede complicarse. Claro. Pero por lo general tú te puedes estabilizar, adquiridas ciertas herramientas, o que haya una persona cercana a ti que te ayude a calmar, a respirar y te contenga. Pero básicamente es como una ansiedad. Porque el ataque de pánico es como si te estuviera dando un infarto, ¿verdad? Correctamente. Sí. Es una sensación de muerte inminente. Exacto. Aumento de los latidos del corazón, una sensación de que estás respirando pero no estás recibiendo oxígeno. Puede tener temblores en las manos, sudores en las manos. Incluso hay pacientes que quedan tipo frisados, que no pueden hacer ningún movimiento. Es una sensación de que pues parte de la cara, adormecimiento, hormigueo, es decir, es como si se sobreviniera un sentimiento de que te vas a morir en un minuto, literalmente. Tenemos una llamada, vamos a contestar. Buenas noches, buena suerte. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, buenas noches, bien. ¿De dónde nos llama? Le habla Cristino Alejandro Canelo desde Santiago. Hola, Cristino, cuéntenos. Estamos vivos y sueltos. Miren, qué bueno que ustedes están tocando un tema tan discutido, pero que a veces no se avanza. Y lo digo porque mi madre tenía este problema de trastornos mentales y murió. Y un tratamiento sumamente costoso. Mire, aquí se hizo un allante, como decimos, a propósito de una persona que uno de esas personas que deambulaba en la Máximo Gómez, le tiró un peñón, como decimos, una piedra, una pedrada, y lo mató. Sí. Empezaron a recoger esas personas como siempre, para figurar en los medios. Pero mi pregunta que quisiera hacer, primero, que sepan las invitadas que tienen ustedes ahí, si tienen estimados cuántas personas en el país sufren de trastornos mentales y qué se va a hacer, porque actualmente que existía anteriormente el denominado Hospital Psiquiátrico Padre Bikini llamado 28, si es que en el país, porque hay algunas unidades psiquiátricas, pero sin embargo no hay honestamente un hospital donde recoger esas personas. Se ve personas tiradas, así mismo en Santiago Este, donde yo vivo en Cienfuegos, en Santiago, usted ve personas tiradas en la calle, abandonadas a su mejor suerte, y cuando pasa una tragedia es que se pone de relieve el figureo para que lo oigan, pero no se hace nada de nada en este país. Buenas noches. Gracias.
Ok, entonces vamos por parte. Lo primero es que efectivamente ya el antiguo 28 con ese sistema manicomial no existe. Eso no es solamente en República Dominicana. A nivel mundial el sistema manicomial ha sido abolido. O sea que nosotros estamos siguiendo pues lo que está actualmente en salud mental. Ahora bien, ese hospital sigue funcionando como un centro de rehabilitación psicosocial para pacientes que no tengan familiares, pero ojo, el paciente debe estar estable. Entonces, ahora mismo realmente estos pacientes que deambulan en la calle y que no tienen familiares, realmente están un poco desprovistos de ayuda, porque hasta que no pasen por una unidad de intervención en crisis, que sean estabilizados, no pueden trasladarse a lo que era el antiguo 28 para iniciar el proceso de rehabilitación. Entonces, efectivamente, eso es un bache que todavía queda, que entiendo que el gobierno está haciendo los mejores esfuerzos para resolver. Lo que pasa es que es mucho y pues a veces económicamente pues no podemos abarcar todo al mismo tiempo. Y la otra pregunta que él hacía era... De las personas que se encuentran en las calles. De las personas que se encuentran en las calles, entonces lo ideal es notificar a la regional de salud donde se encuentra esta persona, para que entonces se inicie el proceso de incluirle en una unidad de intervención en crisis, la que esté más cerca de esa zona, se estabiliza y posterior entonces iniciar pues esa documentación para llevarlo al centro de rehabilitación. Sí, también él preguntaba, aparte de que si tenemos una estadística de las personas como que están sufriendo actualmente. Mire, según las estadísticas actuales, el 20% de la población está sufriendo de trastornos mentales. Yo diría que si nos vamos a consulta, y yo siempre hago un ejercicio cuando llego a un lugar, de cada 10 personas, tú preguntas quién ha tenido un ataque de pánico aquí o quién ha sufrido de síntomas afectivos. Exactamente. Entonces, la estadística así me da 6 personas de 10 en una habitación. O sea, pero según las estadísticas que tenemos oficiales, es el 20% de la población. Exacto. Oficiales, porque lo que se computa es el que llega a esas unidades. El que llega a esas unidades, y no necesariamente se está incluyendo ahí. Hay que ver si dentro de esas estadísticas del 20%, que es efectivamente lo que se tiene publicado, vamos a incluir servicio público, servicio privado, porque si bien es cierto que aquí hay unidades, también es cierto que hay muchos centros de salud mental reconocidos que están en funcionamiento y que la gente acude a ellos. Entonces, habría que ver si se tomó global todo o si solamente estoy tomando lo que llegó, lo que se notificó, como si fuese un censo. Porque hay muchísima gente que no fue censada en este país. O sea, creo que por ahí, exacto, a lo que voy es que esas estadísticas son las que son datos oficiales, las que sí están tipificados. No todo el que acude por salud, por psicología, va a estar reportado. No siempre. Incluso las pacientes que van a someterse a una cirugía plástica, como la bariátrica y demás, deben de hacer un proceso terapéutico. Claro. Y esas no necesariamente están computadas. Correcto. Porque por estética. Ok, muy bien. Entonces, identificamos la persona ya que ha sufrido un ataque de pánico. Lo hace porque ha experimentado mucha presión, mucha ansiedad en el entorno donde se encuentra o desde antes, y en un momento lo detonó. Va sintiendo dolor de pecho, frío de las manos, dolor en la cara. Preocupación excesiva, pensamientos rumiantes que no dejan que descanse, insomnio, alteración en el patrón de alimentación, aislamiento social. Entonces, cuando sienta ya todo eso, o antes debe ir a terapia. Antes. Y hay personas, de hecho, que no necesariamente te van a detonar con un ataque de pánico, también, sino que se van a descompensar, físicamente hablando. Okay. O sea, ocurre una descompensación y cayó. Sí, puede caer, como puede ser que empiece a dar, que su cuerpo simplemente él empiece a perder fuerzas, no necesariamente pierde el conocimiento, pero se puede descompensar feamente. Muy bien. Desde el área de la neuropsicología. Vamos a tomar primero esta llamada para que me pueda responder. Buenas noches, buena suerte. Sí, disculpen que llame de nuevo. Gracias a la doctora que nos dio la asistencia, aunque locos mansos y locos bravos, como decimos, hay personas que a veces
tú hablas con él y te habla de todo, historia, todas las cosas, que si tú lo peinas y lo pelas, es un gran señor, ¿eh? Otra cosa, ya para concluir, ¿en qué va a quedar las ARS justamente para que sean, porque quizás lo tienen sus familiares abandonados, por lo caro que es el tratamiento, vamos a decir? ¿En qué podría quedar la ARS para que cubra realmente el tratamiento de ese tipo de personas que tienen ese tipo de, valga la redundancia, de problemas? Y disculpe que haya insistido sobre eso, pero es algo muy importante, porque yo le voy a decir una cosa: las personas, como le llaman vulgarmente, locas, ahí no hay estratos sociales. Puede ser un loco millonario o puede ser un loco pobre, un loco de clase media, en cuanto a la familia se refiere. Buenas noches. Gracias. Mire, el tema de las ARS yo pienso que es el eslabón crucial para comenzar a desenmarañar esta madeja que tenemos entre los temas económicos de salud mental, porque efectivamente el gobierno tiene una gran responsabilidad social, pero también nosotros necesitamos integrar el sector privado, y entre ese sector privado están las ARS, porque todos nosotros pues nos devenga una proporción de nuestro salario para pues ese seguro que lo cubra, ¿verdad? O si por ejemplo tú no eres una persona asalariada, tú te preocupas por pagar un seguro privado, y es pues muy lamentable que al momento de tú necesitar una asistencia de salud mental, pues que te digan que el seguro no tiene cobertura. Entonces realmente entiendo que el gobierno está haciendo la presión, pero nosotros como sociedad civil, cada persona individual, debe también ejercer algún tipo de presión con su aseguradora para que comiencen a dar cobertura en los temas de salud mental, porque sin salud mental no hay salud física, señores, y la salud mental es la salud del cerebro, que es el órgano más importante y el que comanda el cuerpo humano. Entonces, creo que ahí tendremos que hacer un poquito de presión, tanto la sociedad civil como el gobierno, para que ese eslabón de sector privado, que son las ARS, por fin cedan. Muy bien. Siguiendo la línea de Yudelka acerca de esos eventos que pueden surgir desde el área de la neuropsicología, vemos que comienzan a surgir dificultades, funciones ejecutivas, atención, memoria. Bueno, nosotros tenemos una lista extensa de personas, adolescentes, adultos mayores, que esas situaciones exacerban dificultades que ya presentan o presentaban, y que hasta un punto eran funcionales, pero el cuerpo aguanta hasta un momento. O sea, llega un momento que ya el cuerpo dice, ya yo no doy para más, el cerebro dice, ya yo solté esto. Entonces comienzan esas dificultades que obviamente afectan la funcionalidad de la persona en su vida cotidiana. ¿Cuál es la diferencia de una persona? Bueno, la diferencia es abismal, pero ¿cómo podemos identificar una persona que está padeciendo? Creo que es muy fácil identificar a la persona que tiene un ataque de pánico, que tiene ansiedad, que tiene estrés, pero ¿cómo podemos identificar esa persona que tiene un trastorno límite de personalidad? Fuera de cabina hablábamos de que los trastornos de personalidad pues son uno de los grandes retos. ¿Por qué? Porque el trastorno de personalidad no se modula con farmacología solamente, sino que la piedra angular es la psicoterapia. Entonces, para esto necesitamos mucha conciencia de parte del paciente. Y esto hace que sea aún más retador, porque el medicamento te va a contener la crisis que haga. Crisis ansiosa, crisis depresiva. Ahora bien, cuando el paciente ya está contenida de esa crisis, necesita ir a psicoterapia a adquirir herramientas para enfrentar los conflictos de su día a día. Pero es posible que el paciente, así como tú dices, no tenga conocimiento propio de que padece el trastorno límite de personalidad. Pero vamos a hablarlo ahora, luego de esta pausa. Límite de personalidad, síntomas. Entonces, los síntomas podemos tener conflicto en las relaciones interpersonales. O sea, son personas que generalmente tienen conflicto en todas las áreas de su vida, ya sea con la pareja, con las amistades, con la familia. Son personas que tienden a girar fácilmente entre la idealización de una persona y la devaluación. O sea, si yo hago todo lo que tú quieras, yo soy muy buena. Ahora, un día te dije que no a cualquier cosa y entonces yo soy muy mala. Generalmente son personas... Tú no me apoyas,
entonces ya yo no te quiero en mi vida. Muy mala, tú eres lo peor que existe en el mundo. Otra cosa es que generalmente pues tienden a buscar conductas de riesgo, es decir, consumo de alcohol, juegos y ese tipo de conductas que pueden poner al paciente realmente en riesgo. Tienen la habilidad emocional con mucha frecuencia, es decir, hoy, por ejemplo, yo amanecí súper feliz y de repente tú no me cogiste la llamada y ya en la noche entonces yo estoy muy irritable, muy enojada y entonces me pongo triste. Generalmente tienden... No me hiciste caso y ya yo estoy mal. A veces hacen micropsicosis, es decir, una desconexión breve de la realidad, donde puede ir desde alucinaciones auditivas hasta alucinaciones visuales. Pueden detonar en trastornos depresivos o trastornos ansiosos concomitantemente. Son personas que tienen un apego fuerte. Exacto. Un apego, una dependencia emocional bastante fuerte. En cierto punto. ¿Qué? Paranoicos. También. ¿Se imaginan? Un mundo. Se imaginan, o sea, Todo un tú mundo. estás haciendo eso, tú estás bien tranquila en la Por casa. molestar. Ella no me Por cogió la ejemplo, llamada que tú porque hiciste- que Pues esta ella fue se la enojó razón. conmigo porque la semana pasada fuimos a comer y yo le dije que cogiera papa frita en vez de hamburguesa, entonces Y por ahí terminan se va. haciéndote una historia, conectándola con cosas que pasaron hace meses y que no tienen nada que ¿Cómo ver. se trata este trastorno? Mira, el trastorno límite de personalidad tiene dos aristas. Tenemos la parte farmacológica, como dije anteriormente, un 60-70% de la regulación del paciente, y entonces la piedra angular y la base del tratamiento es la psicoterapia. O sea, son pacientes que constantemente tienen que estar en revisión y recibiendo herramientas para enfrentar todos esos conflictos que se le presentan. El fármaco solo no ayuda. No, el fármaco solo no ayuda. Hailey. La psicoterapia, como decía Yudelka, es la base, porque de nada vale que llenemos a una persona de fármacos si al final no le damos recursos para que puedan afrontar las situaciones de la vida cotidiana. Son personas muy vulnerables a los cambios, muy inflexibles, o sea, cualquier cosa, cualquier cambio que ocurra en su ambiente lo va a detonar. Entonces no puede estar medicado para siempre si realmente queremos una mejoría. Y estas personas, todas las personas que se encuentran en proceso de medicación, que están medicados, no deben por ningún tipo, bajo ninguna circunstancia, consumir ningún tipo de bebida alcohólica, ¿cierto? No debería. deben No consumir. Incluso las bebidas alcohólicas pues detonan aún más los síntomas ansiosos y depresivos. Entonces, partiendo de esa base, no deberían estar consumiendo alcohol ni ninguna otra sustancia que cause dependencia. Llámese nicotina, llámese marihuana o cualquier otra droga. Muy bien, Laura, tus recomendaciones. Mis recomendaciones para tratar de vivir en salud mental, Sí, ¿verdad? sí. Primero que nada, señores, acudir por ayuda. Si usted entiende que las cosas se le están saliendo de control, si hay algo que ya usted no se siente cómodo, porque hay señales, y la principal señal es que usted empieza a no dormir bien, o como decimos nosotros los dominicanos, de la adultez, ¿verdad? Ay, que tú duermes pero no descansas. Eso es una señal. Tu cuerpo no está descansando, y si tú te levantas y sientes que estás cansado o que no dormiste, pues ya eso es una señal. Si a nivel físico hay muchas alertas también. En las mujeres, como decía Yudelka, hay muchos cambios hormonales, pero si tú empiezas a tener cambios irritables y demás, y no tiene nada que ver con tu ciclo, también es una alerta. Entonces, hoy en día vivimos en una sociedad donde estamos en patines constantemente, donde hay una agenda que cumplir de trabajo, de compromisos sociales inclusive, y se nos olvida dedicarnos tiempo. Entonces, a veces, en buen dominicano, y me excusan la expresión, nos toca hacernos los locos. Igual va a haber que pagar deudas, igual va a haber que pagar la tarjeta, igual va a haber que pagar la luz, igual va a haber que pagar infinidad de cosas. Entonces, si usted se quiere dar un gustico de ir a sentarse a comerse algo frente al mar, De hágalo. manera tranquila también. Hágalo. Si usted quiere, que también la gente no entiende que eso es salud mental, pero hay un día que tú no quieres hacer nada ni ver a nadie, y si usted lo que quiere es tirarse a ver Netflix y comer, hágalo. Descanse.
sea usted. Una pregunta. Una pregunta, cuéntenos. La falta de sueño puede afectar en gran manera el aprendizaje de una persona. Sí, La falta de sueño claro puede que sí. afectar el aprendizaje. Claro que sí, y puede inclusive no solo el aprendizaje, también puede afectar el día a día de esa persona, Y el el estado de rendimiento ánimo. de esa persona y su estado de ánimo. Porque como no dormí, no descansé, yo me voy a irritar hasta porque está nublado y yo creía que iba a hacer sol. Afecta la toma de decisiones, la memoria, o sea, Todo. es un cóctel. Ujú. Helen, recomendaciones. Bueno, para nuestra querida población, mi recomendación sería es que no espere a sentirse que usted quiere tirar piedras, no espere a querer Ya usted se siente quitarse el abrumado, ¿verdad? cabello. A que se descompense. Sí, para buscar ayuda. Sabemos que realmente hay ciertas trabas con esto de la ayuda en el ámbito de la salud mental, pero también hay lugares y personas que están a disposición de poder ayudar. Entonces, hay algo muy importante y es que la salud mental no necesariamente es la ausencia de un trastorno mental. Exactamente. Porque una persona con depresión, si está consciente de que tiene depresión, por ejemplo, y toma todas sus medidas y busca ayuda, no necesariamente tiene un problema de salud mental, porque es algo a lo que está Acudió a abordando, tiempo, acudió a tiempo. Exacto, está tratado. Exactamente. Entonces, no espere a querer enloquecer en buen dominicano, ¿verdad? Para poder buscar ayuda. Muy bien. Rebeca. Mis recomendaciones, primero me voy a ir a lo que yo digo que es el himno médico. Señores, buena alimentación, 30 minutos de ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, buen descanso, y no estoy diciendo 8 horas o 10 horas o 5 horas de sueño. Buen descanso quiere decir que las 5 horas que usted durmió, al otro día usted se sienta reparada. Ahora, hay gente que necesita 8 horas y otros que necesitan 7. No hay una estadística global, eso va a ser individualizado. Y si ya usted está comiendo bien, está haciendo ejercicio, tiene buena alimentación, se está relacionando socialmente, entonces ya usted tiene un 70% ganado. Ahora bien, otra cosa que siempre me gusta pincelar es el momento presente. Ahora vivimos en este multitasking y en este tengo que hacer esto y tengo que llenar la agenda, que no nos detenemos a auto observarnos, y por eso dejamos pasar por alto muchos de los avisos que nos da nuestro cuerpo, y cuando venimos a querernos dar cuenta es porque ya estamos en el fondo. Entonces, auto observación y el momento presente. Si usted está comiendo, coma, suelte el celular. Si usted está jugando con los muchachos, juegue con los muchachos. Si usted está estudiando, estudie y no quiera tener el chat de WhatsApp abierto. Entonces, pausas en el día. No necesariamente usted tiene que coger 40 minutos para usted por salud mental. Que usted agarre 10 minutos y diga, déjame beberme este café yo sola, tranquila, abajo de esta matica en el trabajo. Esos 10 minutos son una pausa que le van a ayudar a ir acumulando en su día a día, semanalmente, un buen estado de bienestar. Y auto observarte. Si Yudelka le gusta dormir mucho y de repente no está durmiendo nada, entonces ya sabemos que hay un cambio y que algo debe de estar disregulado para que ese cambio ocurriera. Excelente, muchísimas gracias. Yo inicié el programa diciendo que estaba aquí con 3 mujeres poderosas y justamente sí lo son, señores. Hemos tenido un excelente programa. Conmigo 4. Cuatro Sí, somos mujeres 4 poderosas poderosas. mujeres, 4 pero que me mujeres acompañaban poderosas. 3. Claro. Aquí en cabina me acompañaban 3. Así que, señores, el mensaje es ir a terapia a tiempo, no esperar a que ocurran cosas mayores y no creer que... Creo que ya se ha desmitificado el asunto de que si vamos a terapia estamos locos. No, estamos buscando ayuda para poder estar bien para los demás.